Este domingo 28 del tiempo ordinario, el evangelista San Marcos nos presenta un pasaje que yo creo que es muy conocido por todos nosotros, o que al escuchar el título nos puede sonar. Es este pasaje conocido como el pasaje del joven rico, en el cual nosotros nos vamos a ver reflejados sobre todo en esa búsqueda desesperada de la felicidad. El hombre constantemente está buscando ser feliz, busca la felicidad. Y eso está bien. El problema está en que normalmente buscamos donde no debemos, en personas que no son las correctas, en cosas, en situaciones, cuando la verdadera felicidad la encontramos solamente en Dios que Él es la fuente de la felicidad. Esta pequeña introducción podemos entenderla también con esta frase que hemos repetido aquí ya muchas veces, esta frase de San Agustín que dice: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El corazón, nuestra vida, tiene sed de Dios. Y hasta que descanse en Él, nosotros podemos sentir esa satisfacción. Si nosotros buscamos por otros lados, pues esa sed nunca se va a saciar. Y al contrario, nos vamos a perder cada vez más. Entonces, este pasaje del joven rico nos va a ayudar mucho a nosotros a entender esta búsqueda de la felicidad, que la encontramos solamente en Dios. El pasaje del Evangelio, el pasaje del joven rico, que nos presenta San Marcos, está tomado del capítulo número 10, versículos del 17 al 30. Es un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados. Lo podemos dividir en tres momentos o en tres partes para de aquí poder sacar una reflexión para nuestra vida. Una primera parte veremos ese encuentro que tiene Jesús con el joven rico, ese diálogo que tiene el joven con Jesús que pregunta sobre la felicidad. Luego, una segunda parte, consecuencia de ese diálogo, de ese encuentro, nuestro Señor va a dar una pequeña catequesis, una pequeña doctrina sobre las cuestiones materiales, sobre las cuestiones terrenales, sobre las riquezas. Y en una tercera parte, en un tercer momento, nos va a dejar claro que aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús, a seguirle a Él y dejar todo por Él, pues no quedarán sin recibir su recompensa. Entonces, el Evangelio comienza con este encuentro con el joven, con Jesús. El Evangelio nos presenta y nos dice cómo este joven va hacia Jesús, va hacia Él, corriendo desesperado, y se arrodilla ante Él. Este gesto que es un gesto de súplica, y podemos ver la desesperación que Él tiene, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a decirle a Jesús? ¿Qué es lo que le va a preguntar? El Evangelio nos dice que este joven se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ahora detengámonos aquí un momento. Cuando escuchamos la vida eterna, no la entendamos en una excesiva literalidad de la vida eterna como la vida del más allá, la vida del cielo. No solamente eso, sino que la vida eterna es la vida feliz, la vida realizada, la vida en plenitud, la vida sin límites. Podríamos decir que el joven está preguntando: Señor, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y es aquí donde Jesús le dice: ve y cumple los mandamientos. Es curioso que cuando Jesús le dice: ve y cumple los mandamientos, menciona unos mandamientos que son aquellos que implican el tener cierta caridad o servicio con los demás. Y es aquí donde podemos ver lo que escuchamos en los Hechos de los Apóstoles, que hay más alegría en dar, en servir a los demás que en recibir. Cuando Jesús le dice: ve y cumple los mandamientos, le dice este y este, que son mandamientos que tienen que ver con el otro. Y la respuesta del joven es: yo ya lo cumplo eso yo ya lo cumplo. Y Jesús le dice: te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Cuál fue la reacción de este joven cuando Jesús le pide vender sus cosas, dárselo a los pobres y después seguirlo? ¿Cuál fue la reacción? Que se puso triste y se fue. ¿Por qué se puso triste? Porque no estaba dispuesto a vender sus posesiones, sus riquezas, sus bienes materiales por seguir a Jesús. Aquí podemos ver la actitud muchas veces del hombre que se afana en tener las cuestiones solamente materiales. Nos enfocamos nada más en lo económico, nos enfocamos solamente en las cuestiones terrenas. Y eso nos lleva a ¿qué? A olvidarnos de Dios. No queremos seguirlo, nos enfocamos solamente en esto, tanto que podemos caer en idolatría. Enfocarnos solamente en eso y nos olvidamos de Dios. Y no vayamos a decir solamente de Dios,
sí, también de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestra propia familia, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, porque nos enfocamos solamente en la cuestión material, en la cuestión terrenal. Aquí hay que dejar claro que esto no es una condena a las riquezas, a los bienes materiales, a las cuestiones terrenos. Hay que tenerlas porque son necesarias, pero nuestra felicidad no puede depender de ello. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra felicidad la encontramos en Dios, como hemos dicho en otro momento, ¿verdad? Entonces, esta situación es importante para nuestra vida. No podemos enfocarnos solamente en las cuestiones materiales. Tenemos que poner nuestra atención en Dios, en quien solamente nosotros podemos encontrar esa felicidad. Este joven no estuvo dispuesto a vender sus bienes, a vender sus riquezas y dárselas a los pobres. Al contrario, se puso triste y se fue. Esa es la actitud muchas veces hoy del hombre, que prefiere quedarse con las cuestiones materiales y placenteras de esta vida y no optar por Jesús. Aquí esto se ve obviamente de una cuestión material, terrenal, las cuestiones terrenas, las riquezas, pero también podemos ver desde un sentido espiritual, porque también el Señor muchas veces nos pide abandonar nuestra vida, nos pide una vida de conversión. ¿Y eso qué significa? Dejar nuestra vida pasada, dejar nuestra vida de pecado para poder seguirle a Él. Si yo no dejo mi vida de pecado, si yo no me convierto, pues muchas veces esa vida de pecado me impide seguir a Jesús. Cuando el Señor dice, vende lo que tienes, nos está diciendo también, conviértete, confiésate, deja tu vida pasada, deja tu vida de pecado y sígueme. Y ustedes saben bien, hay mucha gente que no quiere eso. Prefiere vivir en su vida cómoda, en su vida estable, en su vida de placer, antes que seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque siente que pierde. Esto lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús le dice, vende lo que tienes. No afanarnos en las cuestiones terrenales ni materiales, que son necesarias, no se condenan, pero ubicar el corazón tiene que estar puesto en Dios. Y también el aspecto espiritual, confesarnos, dejar nuestra vida pasada, dejar nuestra vida de pecado para seguir a Jesús. Jesús se da cuenta, aquí entramos a esta segunda parte, que el joven se puso triste y al ver que se va y que decide no seguirle, se vuelve hacia sus discípulos y les dice, qué difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Va a ser más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Aquí vamos como a veces nosotros nos enfocamos en esas cuestiones materiales, repito, en las cuestiones terrenas y quisiéramos llevárnoslo, pero no nos los vamos a llevar. Esto que dice San Juan de la Cruz nos puede ayudar mucho. San Juan de la Cruz decía que en el ocaso de nuestra existencia seremos examinados en el amor. ¿Y eso qué significa? Que cuando nos toque partir de esta vida y estemos ante la presencia de Dios, el Señor no nos va a preguntar qué tanto tuvimos, qué tanto acumulamos, cuántas riquezas, cuántos bienes tuvimos. El Señor no nos va a preguntar eso. Dice San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. El Señor nos va a preguntar cuánto amaste, cuánto diste a los demás, cuánto te diste tú a los demás, o te enfocaste solamente en ti, en tener tus cosas materiales, en tener tus cosas, tus cuestiones terrenas. Por eso Jesús dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y no está aquí para nada condenando la riqueza, ni mucho menos a los ricos. Entiéndase esto. Nosotros no podemos, cuando nos toque partir de este mundo, no podemos ir a la presencia de Dios cargando con todas las cuestiones materiales. Nos llevamos lo que hemos dado, lo que hemos tenido, aquí se queda. Y no sabemos al final a quién le va a quedar. Lo único que nos llevamos es lo que hemos dado. Y eso que hemos dado es lo que nos causa alegría. Lo que hemos dicho hace un momento, hay más alegría en el dar que en el recibir. Cuando el Señor dice esto, que es más fácil para un camello entrar en el reino por la aguja, por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, pues obviamente los discípulos como que se sorprenden de esto, ¿verdad? Se quedan asombrados. Y aquí ellos le dicen a Jesús, ¿y entonces quién puede salvarse? Entonces, ¿quién puede hacer esto? Y esa es una de las preguntas que también el hombre se hace hoy en nuestros días. El vivir nuestra fe, el vivir lo que Cristo nos pide nos parece algo imposible. Y dice, ¿quién se puede salvar? ¿Quién puede cumplir todo eso? Es complicado. Estamos cayendo y cayendo y cayendo y no podemos, ciertamente. Pero para Dios no hay nada imposible. Esa es la respuesta que ha dado Dios. El hombre por sí solo no puede.
Nosotros por nuestras solas fuerzas no podemos. Necesitamos de la gracia de Dios. Por Dios es que nosotros podemos alcanzar esa salvación. Pero ¿cómo podemos recibir la gracia de Dios si nuestra vida está llena, por ejemplo, de pecado, está llena de cosas materiales y no hay lugar para Dios? ¿Cómo podemos recibir esa gracia? Por eso el Señor le dice, ¿quién puede salvarse? Cuando le preguntan los discípulos, Jesús responde, para Dios no hay nada imposible. Él está diciendo, es necesario que Dios esté a nuestro lado, es necesario que Él camine con nosotros. Y en una tercera parte, Pedro, ¿verdad? Al escuchar todo esto, al escuchar todo, al ver el encuentro, al ver lo que Jesús había respondido, Pedro trata de asegurarse y le dice, Señor, pues nosotros hemos dejado todo, ¿verdad? Nosotros hemos dejado todo por ti, como tratando de asegurarse. Y es donde Jesús responde, yo les aseguro que aquellos que hayan dejado casa, hermanos, familia, aquellos que hayan dejado todo por mí, por seguirme a mí, no quedarán sin su recompensa. Y es que muchas veces el hombre no quiere seguir a Jesús. ¿Por qué? No lo queremos seguir porque sentimos que perdemos. ¿Por qué no queremos seguir a Jesús? Porque no quiero dejar mi vida pasada, porque no quiero dejar mis bienes materiales, porque no quiero dejar de enfocarme en eso. ¿Sí? Porque sentimos que perdemos. Cuando seguir a Jesús no es perder. Al contrario, seguir a Jesús es ganar. Y ganar más de lo que nosotros merecemos. ¿Eh? El seguimiento de Jesús nos multiplica todo lo que podemos tener aquí. Tanto bienes materiales como espirituales. No perdemos nada. Lo ganamos todo. No nos entristecemos, ganamos la felicidad. Entonces, hermanos, en este Evangelio nos invita hoy a reconducir y volver el corazón a Dios. Dejar de perseguir esa felicidad en cuestiones materiales, en cuestiones de vida, de pecado, sino detenernos, detener nuestra vida y mirar a Dios, que así como miró con amor a ese joven rico, nos mira también a nosotros. Mirándolo a Él es donde nosotros encontramos la felicidad, no en las cuestiones materiales ni en la vida de pecado. Decidámonos a seguir a Jesús, en quien somos felices y en quien ganamos todo. No perdemos nada, ganamos más incluso de aquello que podemos merecer. Que así sea.